Bueno, pues yo voy a hacer una pequeña explicación de cómo funcionan las superficies en tres dimensiones y cómo usar los deslizadores para utilizarlas en otras construcciones. Voy a empezar por deslizadores, ya que son en la vista 2D y son un poco más fáciles de entender. Lo primero que voy a explicar es cómo poner un deslizador y tenemos que ir a este cuadro de aquí, escogemos la opción deslizador y ahora nos saldrá un menú donde nos dice número, ángulo entero, que es el tipo de deslizador, su mínimo y su máximo. De momento nosotros solo estamos explicándolo, así que no nos interesa mirar estas opciones. Le damos OK. Y si ahora nosotros ponemos un punto, podemos ver que es un punto, sí, y que aquí tiene sus coordenadas. Lo interesante de los deslizadores ahora es que si nosotros nos fijamos en el punto y cambiamos una de sus coordenadas por el nombre del deslizador, ahora cuando movamos el deslizador, como el deslizador es una variable, el punto también se mueve junto al deslizador, según lo que dicte. Esto lo podemos tratar como si fuese una incógnita, podemos poner 2 por A y el valor del deslizador se multiplica. Podemos también tratarlo en el eje Y, como por ejemplo menos A, y ahora describiría una recta oblicua, su recorrido. Y podemos hacer cosas muy interesantes con ello. Otra cosa que también merece la pena comentar es que si nosotros ponemos dos puntos, uno que está conectado a un deslizador y otro que está estático en la pantalla, y ahora trazamos una recta, podemos ver cómo este punto, el que se mueve, como cambia de posición, la recta también va a tener que cambiar. Y la recta ahora también está dependiendo del deslizador. A ver, no me deja cambiar de pantalla. Ahora, cuando pasamos esto a la vista gráfica, podemos ver los puntos A y B que, desde que los movamos, también se van a mover a la vista de las tres dimensiones. Estos en realidad están dando un efecto óptico un poco raro porque están en el plano horizontal. Vale. Ahora, en cuanto a las superficies, nos interesa primero entender qué es el concepto de superficie, que es una superficie de revolución. Básicamente es una figura que, por ejemplo, tenemos una recta, un segmento, que voy a crear ahora, en los puntos, por ejemplo, -1, -2. Y si ahora yo decido rotarla sobre, sobre el eje X, Z, perdón, puedo escribir aquí superficie. Entonces ahora nos deja aquí tres opciones y nos dice curva, que en realidad es el segmento, que se llama H, el ángulo, que está en radianes, vamos a poner pi para que se entienda, y después nos pide la recta, que es el eje Z en este caso. Y lo que GeoGebra nos hace es que nos crea una superficie que es el giro de este segmento sobre el eje Z. Y claro, esto es muy interesante porque nos permite hacer unas construcciones mediante esto. Por ejemplo, si este deslizador, en vez de ser pi, fuese A por pi, podemos ver cómo la superficie se expande o se indefine si lo ponemos en negativo, porque tenemos que trabajar con números positivos en el ángulo. Y esto nos da juego a crear animaciones, entre otras cosas. Yo tenía preparado unos ejemplos para explicarlos y un poco enseñar el proceso detrás de ellos. El primero, por ejemplo, es esta esfera, que está compuesta por dos cápsulas. Y lo que hace esto es que muevo este deslizador y se abre. Para conseguirlo, voy a mostrar el proceso paso a paso. Lo que hice fue crear los puntos A y B
creé una recta que pasase por los dos puntos, y los dos puntos dependen del deslizador M en el eje Z, por lo tanto suben cuando lo cambiamos, o bajan dependiendo de la dirección. Después creamos la circunferencia D, en este caso, con el punto F de radio 3, y hacemos una superficie de revolución con la recta F y la circunferencia, y se nos crea esta figura. Vamos a ver cómo se hace el giro. Y ahora lo interesante es que cuando nosotros hacemos esto, como se mueve al unísono, podemos ver cómo se mueve, simula un movimiento hacia arriba. Esto es importante que lo hagamos con una recta, porque si nosotros, en vez de con una recta, lo hiciésemos con el eje, que para eso podemos cambiar aquí de la recta F, podemos poner el eje, es X, en mayúscula. Ahora, si lo movemos, la construcción se nos va al garete. ¿Por qué? Porque nosotros estamos situando el centro de la revolución aquí, en el eje, y no nos interesa eso porque entonces la figura se va. Por lo tanto, tenemos que poner una recta que siga el centro, es decir, que siga el punto para que no se deshaga la figura. Ocultamos los puntos y las rectas para que quede más bonito. Ocultamos el eje. Y después simplemente hacemos el proceso de nuevo, pero con este, que es lo mismo, pero con el eje Y. Después, por ejemplo, tengo aquí una explicación sobre cómo intentar hacer una simulación de Pac-Man, que lo que hace es, cuando deslizamos con este deslizador aquí, abre su boca. Esto para hacerlo, lo que hemos hecho ha sido, vamos a empezar desde cero, creamos los puntos A y B, una semicircunferencia C, que es la que se forma aquí, y ahora creamos la rotación de C, que es C2. Y esa rotación depende de lo que rotemos el deslizador, como podemos ver. Es decir, tenemos aquí C, y esta sería C2, la rotación. Y así podemos hacer que el labio inferior, por llamarlo de alguna forma, se mueva. Pero claro, si solo hiciésemos eso, la boca se abriría para abajo, pero no para arriba. Así que lo que hacemos es, nos ponemos a pensar un poco de forma creativa y hacemos que la superficie disminuya más rápido que lo que baja, por lo que termina simulando un efecto de que también se está abriendo. Es decir, si la boca está cerrada, como aquí hemos puesto que boca pase restando a la cantidad del ángulo de la superficie, la boca está en la superficie, da una revolución de 360 grados, ya que esto es cero. Pero a medida que va aumentando y esto va bajando, el ángulo este se va haciendo más pequeño y más pequeño, y con esta ecuación hemos conseguido que cuadre para que simule la boca abriéndose también por arriba. Otro ejemplo que tengo para enseñar, si carga. Otro ejemplo que tengo, que es una de las construcciones que más me ha gustado hacer, es un volcán, y esta, si no me equivoco, tiene el paso por paso activado, lo cual lo agradezco. Lo primero que hacemos es, creamos la recta z, que es una función trigonométrica a trozos, y hacemos una rotación para que se vea en el eje z, no en el eje y. Lo siguiente que hacemos es, no, esto no es. Lo siguiente que hacemos es, aplicamos el concepto de superficie sobre el eje z para que pueda rotar. Después lo que hice fue, creé otra superficie más, pero esta vez lo limité a pi medio en radianes, o sea 90 grados, para simular un poco el recorrido de la lava. Y ahora creé un deslizador
y creé unos puntos que recorrían la función mediante este deslizador, porque tienen la misma ecuación trigonométrica. Ahora, con esto, lo que pude crear fue una esfera con esos dos puntos que recorría la pendiente del volcán. Y el resto que hice fue unas rotaciones que simulaban como lava cayendo sobre el volcán. Después, lo siguiente que hice fue crear otro deslizador y aproveché para crear una ecuación de segundo grado que definía una trayectoria y un punto que la recorría, simulando así los piroclastos de un volcán. Hice más rotaciones sobre el eje Z y simulamos un volcán. Después, por ejemplo, tengo un ejemplo para entender un poco mejor el concepto de superficie con esto. Es decir, nosotros podemos imaginar una superficie con este punto y a medida de que el ángulo que le damos va aumentando, poco a poco podemos ver cómo se va formando una semicircunferencia, que esta sería la superficie que depende del ángulo, que en este caso lo da el deslizador alfa. Poco a poco va aumentando hasta llegar a su máximo, que cuando es cero no está definido porque GeoGebra toma que los puntos están en el mismo lugar, pero si lo conseguimos poner a un grado, podemos ver cómo se ha formado una superficie entera. Después, ahora voy a un poco enseñar más despacio cómo hacer el comando superficie y vamos a hacerlo desde cero para poder explicarlo bien. Vale, teniendo aquí la vista en 3 dimensiones, ponemos un punto que va a estar aquí, no importa mucho dónde esté. Con ese punto y otro punto más, creamos un segmento o una recta o una función. Después, lo que tenemos que hacer ahora es escribiendo en la barra de comandos superficie, y cuando ya ponemos super vemos que nos aparece un comando que pone superficie, curva, ángulo y recta. La curva se refiere a la función, que en este caso es el segmento BA, el segmento este. Uy. Un segundo que me equivoqué aquí. Vale, tenemos la curva, que es el segmento F, el ángulo, que puede ser cualquiera, puede ser incluso mayor a 360 grados, pero nos interesa que no sea mayor porque si no se superpone. Así que nosotros lo vamos a poner como pi, como ejemplo, y la recta puede ser cualquier recta, pero ya que el GeoGebra nos da, se fue. Ya que GeoGebra nos da 3 rectas aquí, vamos a aprovecharlas. Ponemos la curva F de nuevo, aunque se fue. Ponemos el ángulo pi, y la recta vamos a usar el eje Z. Y podemos ver cómo se hace una figura de revolución un poco extraña. Pero ahora, por ejemplo, si en vez del eje Z escojo el eje Y, podemos ver cómo la figura cambia, porque la recta que hemos usado es distinta. Lo mismo pasa, por ejemplo, si utilizamos el eje X, que ahora está por debajo. Y bueno, esto es un poco lo que yo tenía preparado. La explicación de los deslizadores y las superficies. No sé si he ido muy rápido o si habrán preguntas.